Buenos días, amigos. La lectura para el día de hoy es en Hechos 10, versículos 34 hasta el 48. Este texto bíblico es en realidad la presentación de Pedro ante Cornelio. Hemos visto ya cómo Dios preparó el corazón de Cornelio y de Pablo al mismo tiempo para este encuentro. Vamos a ver cómo Pedro presenta el evangelio y a partir de allí Dios nos va a guiar a nosotros, nos va a enseñar cómo nosotros debemos presentar el evangelio en un tiempo de conflicto, en un tiempo donde hay acusaciones de racismo y donde hay racismo alrededor nuestro. Dios nos manda a predicar la palabra de Dios. Nosotros predicamos a través de lectura continua. Significa que no estamos escogiendo este texto necesariamente por lo que está pasando, sino porque nos toca predicar sobre ese texto. Y es algo bello porque esta es la palabra de Dios que nos habla el día de hoy. Cómo predicar el evangelio en medio de un tiempo de parcialidad. Leamos la palabra de Dios. Hechos 10, versículos 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A ese levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Habla a nuestros corazones a través de ella, que ella sea transformándonos y ayudándonos a predicar la palabra en un momento, un tiempo difícil para nuestro país. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amigos, ¿cómo es su foto de perfil en los medios sociales, en las redes sociales? Si usted tiene participación en las redes sociales, casi todos los tenemos el día de hoy, ¿no? Pero ¿cómo usted presenta su foto de perfil? Obviamente es la mejor. Hay que reconocer que obviamente vamos a escoger lo mejor que nosotros tengamos para presentar, de tal manera que si queremos invitar a una amistad a alguien, la primera impresión que damos es buena, ¿no? O si es que alguien busca por nosotros, puede tener una buena impresión al encontrar nuestra foto de perfil. Esto, leí el otro día un artículo que eso no es algo nuevo, es algo que también surgió en el pasado, aún en los tiempos del Imperio Romano, en lo cual se hacían bustos. ¿Ustedes saben qué eran bustos? Los escultores hacían en yeso diferentes bustos de las personas y las personas pagaban a los artistas más caros para tener un busto mejor. Así como el día de hoy pagamos al mejor fotógrafo para que nos tome una foto mejor. Y la gente incluso pagaba muy caro por materiales que se puedan conseguir para hacer un busto muy bueno. Era como la carta de presentación de los romanos en aquel tiempo. De hecho, el lugar donde ocurre todas estas cosas es Cesarea,
Y es una ciudad que se había sido hecha al el primer César, César Augusto, donde había una gran imagen de él. Y obviamente, cuando ellos dibujaban, los escultores dibujaban, trataban de hacer algo parecido, pero hacer algo muy bueno. Es interesante que justo aquí, la palabra que se emplea para decir que Dios no tiene parcialidad es la palabra que junta, que hace un componente de dos palabras, y una palabra la cual significa cara o rostro o perfil, con otra palabra que significa levantar. Es decir, que Dios no se levanta o no se deja impresionar por los rostros, por los perfiles. Dios no va a impresionarse por nuestro perfil de las redes sociales. Dios no va a impresionarse por nuestra apariencia física o por nuestra presentación. Cualquiera que sea su carta de presentación suya, a Dios no le impresiona eso, sino que Él brinda el evangelio a todas las naciones. Y al día de hoy, en medio de un mundo en el cual se deja guiar por las apariencias, en medio de un mundo el cual realmente juzga a las personas por las apariencias y discrimina a personas, unas mejores que las otras aparentemente, es importante que prediquemos el evangelio. Cualquiera sea su pensamiento suyo sobre la situación política del país, cualquiera sea su opinión de usted sobre el racismo, la palabra de Dios no tiene aquí el vocablo racismo, pero tiene el vocablo parcialidad. Se nos dice que Dios no hace acepción de personas. Y no solamente eso, sino también en Santiago habla de que no debemos caer en el pecado de la parcialidad. No debemos caer en el pecado de hacer acepción de personas. Pero vamos a ver cómo podemos predicar en medio de esta situación. La primera cosa es que tenemos que tener un rol profético. ¿Ok? Después de tener un rol profético, nosotros tenemos que tener humildad. Que aparte de tener humildad, nosotros somos llamados a considerar el contraste entre Dios y la humanidad. Y en cuarto lugar, presentar el evangelio de Jesucristo, aquel que reconcilia a Dios con el hombre y al hombre con el prójimo. Primera cosa, el rol profético de usted y yo como creyentes. La palabra de Dios nos dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Abriendo la boca. ¿Por qué aparece este texto de que él abre la boca? Es obvio que abre la boca. Cuando alguien predica, cuando alguien habla, abre la boca. Pero las palabras aquí no están de más. Es la palabra de Dios y es una palabra inspirada. Cuando la Biblia dice que él abre la boca, en realidad lo que está haciendo aquí es llamando nuestra atención para comunicarnos que algo importante se va a decir. Pero no solamente algo importante, sino que algo profético. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios se acerca a Isaías y le dice, alza tu voz en cuello? Levanta tu voz, anuncia. Es lo mismo que Dios le está mandando al apóstol Pedro. Y por eso él abre su boca para hablar y presentar la palabra de Dios. Y el día de hoy Dios nos dice a nosotros lo mismo. En medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia, de esta dificultad, Dios quiere que usted y yo no nos callemos, sino que abramos nuestra boca, porque es solamente en el Evangelio, es solamente en la palabra de Dios que nosotros encontramos solución a las crisis de la humanidad. El mundo puede buscar solución en otras partes, pero nosotros como creyentes sabemos de que Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y cuánto más cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. En medio de un mundo, de una sociedad que sí hace acepción de personas, nosotros somos llamados a abrir nuestra boca en este rol profético. La palabra de Dios nos dice así. Miren, es interesante aquí que hay una pregunta aquí que usualmente las comunidades que hablan solamente un solo idioma no se hacen. Y es, ¿en qué idioma Pedro predicó en esta oportunidad? Él estaba en Cesarea, una ciudad romana en la costa de aquel lugar, una ciudad costera, una ciudad
que el idioma principal era el latín. Y probablemente Cornelio, recuerden que él había invitado a sus amigos, muchos de ellos que eran romanos, que eran ciudadanos romanos, los cuales preferían el latín. Quizás Cornelio, porque trabajaba allí, sabía algo, algunos creen que sabía un poco de arameo, o quizás del idioma que era la lengua franca de aquel tiempo, que era el griego, donde todos hablaban el griego. Como fuere, sin duda, aquí Pedro está presentando la palabra de Dios, cruzando barreras con coraje. Es aquel que predica en arameo y también tiene que predicar en griego. Algunos creen que Pedro quizás sabía algo de latín en aquel tiempo. Inclusive hay algún erudito, un académico que dice que uno puede darse cuenta, bueno, aquellos que han estudiado profundamente el texto, que pasaron años estudiando este texto, pueden darse cuenta cómo la presentación de Pedro aquí es más simple, es más sencilla, más condensada, pura, muy bien presentada, dependiendo de la escritura, pero sin muchos elementos del arameo o del griego. Eso lo dejo para un estudio posterior. Lo interesante, amados hermanos, es que usted y yo somos llamados a presentar el evangelio en un medio profético ante cualquiera que Dios nos envíe. ¿No siente usted que no puede presentar ante un lugar porque quizás no habla bien un idioma? O porque quizás usted no está preparado. No, no es así. Usted no está hablando la palabra suya. Usted no está hablando su propia presentación para decir, uy, pero yo qué voy a decir. Usted está hablando la palabra de Dios, el evangelio de reconciliación que puede reconciliar a los hombres en una nación dividida. El evangelio que le costó a Jesucristo su vida en la cruz. Y Él ha muerto para que usted tenga el derecho, el privilegio, la responsabilidad de abrir su boca y predicar este evangelio que cambia vidas. Y así es como Pedro abre su boca en medio de aquel tiempo. No sabemos en qué idioma habló, pero abre su boca y predica la palabra de Dios ante gente distinta, muy distinta a él. Pero en segundo lugar, aunque nosotros vemos valentía y osadía de parte de Pedro, la palabra de Dios también nos dice de que hay humildad en Pedro. No humildad solamente ante la gente, pero humildad ante Dios. Porque mire aquí lo que dice enseguida, el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Qué interesante esto. Aquel que es llamado a enseñar, ¿ok? Aquel que es llamado, todos le esperan como aquel que va a decir algo importante que ellos no saben. Viene y dice, lo primero que dice no es, hey, ahora ustedes van a comprender esto, no saben, van a entender. No, dice, en verdad yo comprendo. Comprendo algo que no entendía antes. Es una humildad que viene del apóstol, a cual Dios le dio las llaves del reino de los cielos junto con los demás apóstoles. Nosotros no creemos que solo Pedro tenía las llaves, sino todos los apóstoles. Les dio las llaves del reino de los cielos. Él tiene algo que aprender. Amado hermano, ¿qué tiene usted que aprender del Evangelio el 2020? ¿Qué tiene que usted aprender de las circunstancias, de cómo predicar el Evangelio el día de hoy? Si usted no tiene nada que aprender, sino solo una confirmación por aquí, por allá, entonces usted no tiene ese espíritu de Pedro. No puede ser solución en medio de la crisis, en medio de esta nación en conflicto. Yo quiero decirles como el pastor Ligon Duncan, él en una conferencia muy importante hace varios años atrás, confesó delante de todos, él que es un profesor, que es un líder de un seminario, que sus ojos habían estado cerrados, Dios le había quitado una venda, no podía ver cómo
este problema de la parcialidad, este problema de hacer acepción de personas, era algo importante para el evangelio. Dios le había dado a entender que había una carga tremenda en este país, donde se hizo por mucho tiempo acepción de personas. Y por lo tanto, esto no era una cuestión política, sino una cuestión del evangelio, porque la palabra de Dios lo dice. Nosotros no hemos escogido predicar sobre eso, eso es lo que nos toca predicar el día de hoy. La palabra de Dios dice que debemos predicar este evangelio. Y él dice, esto tiene que ver con el mandamiento, cómo resume Jesús el mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Algo hay que aprender de mis hermanos y hermanas cuando leemos la Biblia juntos con ellos. En tercer lugar, debemos entender la diferencia entre Dios y el hombre. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia a redefinir a Dios de acuerdo a nuestras características humanas o las características humanas. Los griegos hacían mucho eso. Por eso aquí dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ya les dije que el término aquí se refiere a Dios, no es una persona que se deje impresionar por caras, por apariencias, por presentaciones, por el color de la piel, por estatus, por condiciones económicas, por currículum vitae, por hoja de vidas, por grados. Delante de Dios, la condición humana es llana. Solamente depende de lo que Dios te ha dado en su gracia, a usted y a mí. Esa actitud de Cornelio, de temer a Dios, de querer hacer las cosas correctas, solo venía de Dios por la gracia de Él mismo. Eso es lo que más adelante vamos a ver cómo el evangelio es presentado. Eso nos muestra de que Dios no elige de acuerdo a lo que los seres humanos eligen, sino solamente de acuerdo al Dios eterno. El cuarto elemento que nosotros vemos es que si usted quiere ser una solución por medio de la palabra a los conflictos del día de hoy, tiene que presentar el evangelio de Dios. Tenemos que presentar el evangelio de manera sencilla, como lo presenta aquí el apóstol Pedro. Miren, lo que vemos aquí es casi como una especie de emparedado, sándwich, ¿no? Como se le llama en inglés. Primero Pedro presenta la importancia de la reconciliación con Dios. Para que haya reconciliación entre los hombres, era importante que haya reconciliación con Dios. Por eso habla de la palabra paz. La palabra paz, que es la palabra Irene, no, algunas damas se llaman Irene significa paz. La palabra paz aquí significa que hay un cese de hostilidad entre Dios y el ser humano. Como nosotros, siendo enemigos, pasamos a ser amigos de Dios por su gracia. Por eso aquí dice en el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio, las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Aún desde los tiempos de Israel se olvidó de esto, pero la razón por la que el Mesías venía para aquella paz entre Dios y el hombre. Porque en un sentido todos los seres humanos somos iguales, no solo porque somos criaturas de Dios, sino porque todos somos pecadores. No hay acepción de personas, todos necesitamos este evangelio. Y luego menciona cómo Jesucristo vino para redimirnos y salvarnos. Y aquí explica el rol apostólico. Cuando dice: de este Cristo damos testimonio nosotros como apóstoles. Y el versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Se dan cuenta cómo empieza con la paz, la reconciliación, habla de Cristo y termina hablando acerca del perdón de pecados, que es por la fe, no por obras. Cornelio había hecho muchas buenas obras, esas obras no lo salvaban.
Es verdad, Dios había preparado en su corazón el hacer esas obras. Y ahora venía Él, pero Él necesitaba la fe verdadera. La salvación es solamente por la fe. Eso es lo que puede reconciliar a Dios con el hombre, reconciliar al hombre con su prójimo. Amados hermanos, vamos a hablar más adelante acerca de cómo el Espíritu Santo viene y cómo el bautismo se aplica aquí en este lugar. Pero yo quiero, al despedirme de este texto bíblico, animarle a usted y retarme a mí mismo, retarle a usted, que tenemos los elementos para predicar esta palabra en medio de un mundo donde hay racismo, en medio de un mundo donde hay conflicto, donde quizás hay acusaciones excesivas, calumnias, donde hay enemistad. Para eso tenemos que predicar de una manera profética la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo con humildad, sin hacer acepción de personas. Tenemos que hacerlo entendiendo la diferencia entre el carácter de Dios y el carácter del ser humano pecador. Y tenemos que hacerlo presentando el evangelio de salvación, como está escrito aquí. Eso llevó a salvar a Cornelio y a su casa y a hacer una unidad del primer gentil, totalmente gentil, convertido al evangelio. Y una unidad entre gentiles y judíos, la cual se solidificó en una sola iglesia de Dios. Pueden personas divididas, pueden personas en conflicto ser uno otra vez. Saben que Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De alguna manera eso se aplica también a la cuestión de la unidad. Es como si Cristo nos dijera: mi unión les dejo, mi unidad les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Cualquier unión o unidad que se logre por recursos humanos puede ser buena, pero a la larga no es duradera. La unidad que es en Cristo es la unidad que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó y venció para que seamos uno en Él. Dios les bendiga y Dios añada bendición a esta palabra. Padre, gracias por esa tu palabra predicada el día de hoy. Señor, así como Dios no hace acepción de personas, ayúdanos a nosotros a sacar de nuestro corazón el prejuicio para con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y ayúdanos a abrir nuestros brazos y nuestra predicación a todos, Señor. Tú sabes que en nuestro corazón hay cobardía, en nuestro corazón hay parcialidad, en nuestro corazón hay negligencia, ignorancia, orgullo, no queremos aprender, pero en ti hay salvación, hay perdón, hay reconciliación. Yo te suplico, Señor, por las personas que están en los hogares, hoy mirando esta predicación de la palabra, bendícelo, Señor. Si hay conflicto en la vida de ellos, sea conflicto psicológico, quizás consigo mismos, sana, Señor, a través de tu reconciliación. Si hay conflictos con el prójimo, con la familia o con otras personas, pon unidad en ellos, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, si hay conflicto contigo a través del pecado, reconcílianos contigo, Señor, para que esa reconciliación con el prójimo y consigo mismo sea duradera. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y ahora reciban la bendición. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Que tengan un día del Señor bendecido. Dios le bendiga.